Romper el patrón mental de la escasez no es un acto de magia ni optimismo, sino que es una intervención técnica necesaria en la arquitectura de tu cerebro para desactivar los mecanismos de supervivencia que te mantienen anclado a la limitación. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que su relación con el dinero y las oportunidades no está dictada por la realidad económica externa, sino por un software biológico instalado en la infancia que interpreta el mundo como un lugar de recursos finitos y peligros constantes. La escasez, desde el punto de vista de la neurociencia, es un estado de estrés crónico que mantiene a la amígdala hiperactiva, lo que provoca que tu mente funcione en un modo de visión de túnel donde solo eres capaz de ver problemas inmediatos y nunca soluciones estratégicas. Para romper este patrón, debemos realizar una reprogramación profunda de nuestras rutas neuronales, pasando de una mentalidad de protección a una de expansión, lo que requiere silenciar el miedo biológico y fortalecer la corteza prefrontal para que sea ella quien tome el mando de nuestras finanzas. No se puede construir una vida de abundancia usando una mente entrenada para la carencia, por lo que el primer paso es identificar cómo esos cables internos están saboteando tus resultados actuales. El camino para salir de este bucle exige disciplina, observación y el uso de herramientas prácticas que cambien la química de tu cerebro ante la posibilidad del éxito. Para entender cómo se manifiesta este patrón en tu vida diaria y cómo empezar a disolverlo, debemos analizar 5 ejemplos comunes de comportamiento bajo el sesgo de escasez. Ejemplo 1. El miedo visceral a invertir en uno mismo. Una persona con patrón de escasez ve el gasto en educación o en herramientas de trabajo como una pérdida de dinero y no como una siembra de capital. Su cerebro le grita que debe guardar cada centavo por si ocurre una catástrofe, lo que le impide adquirir las habilidades necesarias para subir de nivel económico. Al final, esta persona termina ahorrando pequeñas cantidades pero perdiendo la oportunidad de ganar sumas mucho mayores, quedando atrapada en un nivel de ingresos bajo porque su mente prefiere la seguridad del centavo hoy que la potencia del activo mañana. Ejemplo 2. La obsesión por las ofertas y el consumo de baja calidad. Este patrón lleva a la persona a comprar cosas que no necesita simplemente porque están baratas o en descuento. Su cerebro siente una falsa sensación de victoria al ahorrar unos pocos pesos, pero ignora el hecho de que está llenando su espacio y su vida de objetos que no aportan valor real y que, a largo plazo, se rompen o deben ser reemplazados. Esta conducta refuerza la creencia subconsciente de que no eres merecedor de lo mejor y que tu vida debe estar compuesta por sobras o artículos de segunda clase, manteniendo tu vibración mental en la frecuencia de la precariedad. Ejemplo 3. El sentimiento de culpa al recibir dinero o cobrar por servicios. Muchas personas sienten una incomodidad física cuando deben pedir un aumento o cobrar lo justo por su talento. Esto sucede porque tienen grabado el mito de la suma cero, pensando que si ellas ganan, alguien más está perdiendo. Esta culpa actúa como un repelente biológico que hace que la persona aleje las oportunidades de riqueza para evitar el dolor social que su cerebro asocia con el éxito. Romper este patrón implica entender que el dinero es un intercambio de valor y que cobrar bien es una señal de respeto hacia tu propio esfuerzo y hacia el beneficio que entregas al mundo. Ejemplo 4. La queja constante sobre el precio de las cosas. Hablar todo el tiempo de lo caro que está todo o de lo difícil que es la situación económica es un ejercicio de reforzamiento de la red neuronal de la escasez. Cada vez que emites una queja, tu cerebro libera cortisol y fortalece la idea de que el entorno es hostil y que tú no tienes el poder para cambiar nada. Esta actitud te pone en un lugar de víctima pasiva, donde tu sistema de activación reticular se enfoca exclusivamente en encontrar más motivos para quejarte, cerrando tu capacidad de detectar brechas en el mercado donde podrías generar ingresos. Ejemplo 5. El hábito de postergar el disfrute para un futuro que nunca llega. Hay personas que acumulan dinero pero viven como si fueran pobres, privándose de comodidades básicas por un miedo irracional a quedarse sin nada. Su patrón de escasez es tan fuerte que el dinero no les da libertad, sino que les genera más ansiedad. No logran entender que el dinero es una herramienta de flujo y que, al cerrar el grifo del disfrute propio, también están cerrando la energía de la creatividad y la expansión, convirtiéndose en guardianes de una fortuna que no les sirve para vivir mejor, sino para alimentar su miedo al mañana. Para transformar esta configuración mental y abrir paso a una mentalidad de abundancia operativa, debemos implementar 5 ejercicios prácticos que podemos realizar en el día a día. Ejercicio 1. La práctica de la generosidad estratégica. Elige una pequeña cantidad de dinero que no comprometa tu estabilidad y entrégala a alguien o a una causa sin esperar absolutamente nada a cambio. El objetivo de este ejercicio es demostrarle a tu cerebro, de forma física y tangible, que tienes suficiente para dar.
Al realizar este acto de forma consciente, estás enviando una señal a tu sistema nervioso de que no estás en modo supervivencia, lo que ayuda a reducir la ansiedad y empieza a abrir los canales de la confianza en el flujo de recursos. Ejercicio 2. La limpieza de los entornos de escasez. Dedica un tiempo a deshacerte de todos aquellos objetos rotos, viejos o que ya no usas y que solo ocupan espacio en tu casa o oficina. El orden externo influye directamente en el orden interno, y mantener cosas acumuladas por si acaso algún día me faltan es una señal de miedo que tu cerebro capta constantemente. Al limpiar tu entorno, le das espacio a lo nuevo y le comunicas a tu mente que confías en tu capacidad para adquirir lo que necesites en el momento en que lo necesites, rompiendo el hábito del acaparamiento por temor. Ejercicio 3. El cambio de narrativa en el momento del pago. Cada vez que pagues una factura, el alquiler o incluso el café, hazlo con una sonrisa interna y agradece mentalmente por el servicio que estás recibiendo y por el hecho de tener el dinero para cubrirlo. En lugar de enfocarte en que el dinero sale de tu cuenta, enfócate en el valor que ese dinero está comprando para ti. Este pequeño cambio de enfoque entrena a tu cerebro para asociar el gasto con la utilidad y la solvencia, debilitando la ruta del dolor que se activa cada vez que te separas de tu capital. Ejercicio 4. La auditoría de evidencias de abundancia. Cada noche antes de dormir, escribe 3 cosas positivas que ocurrieron hoy que no tienen que ver con el dinero, pero que representan riqueza, como una buena conversación, una idea brillante o un gesto de amabilidad. El objetivo es que tu mente aprenda a reconocer que la abundancia es un estado mental que se manifiesta en muchas formas y que ya está presente en tu vida. Al entrenar a tu cerebro para detectar estas evidencias, empezarás a ver oportunidades financieras que antes eran invisibles porque tu filtro estaba configurado para la falta. Ejercicio 5. El ensayo mental de la toma de decisiones desde la riqueza. Tómate 5 minutos al día para cerrar los ojos e imaginarte resolviendo un problema actual de tu vida, pero asumiendo que ya tienes todo el dinero y los recursos necesarios. ¿Cómo actuarías? ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras miedo al precio? Este ejercicio de simulación permite que tu corteza prefrontal explore caminos de solución mucho más creativos y ambiciosos. Al ensayar estas respuestas, estás creando las rutas neuronales de la audacia y la estrategia que luego podrás aplicar en tu realidad actual, permitiéndote moverte hacia la abundancia con una mente que ya sabe cómo habitarla. Romper el patrón de la escasez es un proceso de ingeniería personal que requiere paciencia y una vigilancia constante de tus pensamientos automáticos. La ciencia nos asegura que el cerebro es plástico y que, mediante la repetición de estas nuevas conductas, las viejas estructuras del miedo terminarán por atrofiarse, dejando espacio para una mentalidad poderosa, clara y orientada a la creación de valor. La libertad financiera comienza con la libertad mental, y la libertad mental comienza cuando decides que ya no serás un rehén de tus miedos heredados. Asume la responsabilidad de tu programación interna y verás cómo tu mundo exterior empieza a reflejar la nueva configuración de poder y suficiencia que has decidido instalar en ti mismo. Mantén el enfoque en el proceso y confía en que cada pequeño ejercicio es un paso firme hacia la vida que realmente mereces vivir. Nos vemos en el próximo episodio.